Hace unas semanas les contamos sobre el ranking de multimillonarios que elabora la revista Forbes. Ahí aparecían 3 familias chilenas entre las top 100 y eso hizo que nuestro país se ubicara noveno entre las naciones con más multimillonarios del mundo. Países como Reino Unido, Canadá, Australia o Japón tienen menos multimillonarios que nosotros, a pesar de que tienen más habitantes y un PIB que duplica el nuestro. ¿Cuál es el diagnóstico? El economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, tiene su teoría y hoy conversará sobre esto con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Hola Marlene, muchas gracias por invitar. Estamos hablando entonces finalmente, al tener nosotros mucho más ricos o multimillonarios que otros países con mayor PIB, estamos hablando de la desigualdad, por lo tanto, que existe en Chile. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la desigualdad? A ver, lo primero es dejar muy en claro los resultados de la revista del ranking Forbes. Es importante señalar que estas 3 familias, ¿no es cierto?, ubican al país en la posición número 9, si lo ordenamos por nivel de países. Y como tú decías, incluso superamos a países como Noruega, que es uno de los países más desarrollados a nivel mundial, con un PIB per cápita que casi cuadruplica al caso chileno. Claro. Y Noruega, por ejemplo, no tiene ningún súper rico en el top 100. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Dinamarca, con Nueva Zelanda, Portugal. Entonces eso de partida ya nos indica una señal unívoca, ¿no es cierto?, de que en Chile las desigualdades son abismantes. Claro, al otro lado de la moneda está Estados Unidos, por ejemplo, que es el que efectivamente tiene la mayor cantidad de multimillonarios del mundo. Exacto, es la que tiene la mayor cantidad de multimillonarios. Alemania también tiene mucho. Dentro, aquí estamos viendo algunos, Rusia es el segundo, Brasil dentro de los latinoamericanos, México también nos gana un punto. Exacto. ¿No es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, tenemos el caso chileno con 3 multimillonarios, la familia Luxich, la familia Mate y la familia Polman, ¿cierto?, los dueños de Jumbo, de Santa Isabel. Si nosotros hacemos un ejercicio que va un poco más allá de agrupar a los 5 multimillonarios que aparecen en el ranking, que ahí incluiríamos, ¿no es cierto?, al presidente, Sebastián Piñera, que está por ahí por la posición número 500, y luego el grupo económico Angelini, estaríamos hablando de que la fortuna de todo ello equivale a cerca del 20% del PIB. Es decir, 5 familias... Quinto. ¿No es cierto?, consumen el 20% del PIB y equivale también a todo lo que el país recauda, por ejemplo, por temas de impuestos. 40.000 millones de dólares, claro que sí. Exacto, 40.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál sería un nivel razonable de distribución que deberíamos aspirar nosotros en Chile? O más que en Chile en general, ¿cuál es el consenso de una distribución razonable que se aplica en el mundo? A ver, evidentemente el dato chileno uno lo podría observar como una observación que se arranca, ¿no es cierto?, de lo que son los estándares normales de distribución de ingresos. Un elemento bastante interesante tiene que ver con lo que en otros países la discusión se ha llevado en torno a lo que es el salario máximo y el salario mínimo al interior de una empresa. Estamos hablando de que, por ejemplo, en empresas, las grandes multinacionales, por ejemplo, acá en Chile, esa diferencia entre el que más gana, el gerente general, y la persona que menos gana, llega a las 102 veces. Aquí lo estamos viendo, en el 2011, porque en el 2010 eran 91 Exacto. veces. Es decir, subió principalmente porque los grandes ejecutivos aumentaron su remuneración en términos reales en cerca de, por ejemplo, un 20%. Claro. Y los trabajadores más modestos que ganan el salario mínimo incluso disminuyen su remuneración en términos reales, dado que ellos consumen, por ejemplo, mucho más alimentos que la inflación alimentaria. Hay que destacar que la inflación alimentaria durante el año 2011 duplicó a la inflación general. Entonces, claro, en términos reales, por eso se produce también una brecha tan alta. Y respecto a tu pregunta, en países desarrollados, este indicador ¿no es cierto?, esta brecha salarial es cercano a las 30 veces. Y también ya se habla en algunas corrientes mundiales que lo aconsejable sería que no superara las 20 veces. Estamos hablando de una desigualdad que se produce al interior, ¿no es cierto?, de las mismas empresas. Esto es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Ustedes mismos tienen un estudio de la época de Platón y de Aristóteles, que ellos mismos también tomaron estos temas, ¿no es cierto?, y decían que no debiera superar las 5 veces. Sin embargo, hay fórmulas eventualmente para mejorar la distribución de la riqueza. Y una de esas en Chile en este momento es una reforma tributaria. ¿Cree usted que efectivamente una reforma tributaria ayudaría a disminuir la desigualdad en Chile? A ver, respecto a la pregunta que tú me haces, nosotros en el mismo artículo que escribimos hablábamos de que en Chile hoy en día existen 6 puntos clave que están, de alguna manera, tienen al país, el país tiene un traje hecho a la medida para una élite de grandes empresarios que finalmente logran que esto sea un paraíso de la acumulación. Entre esas cosas, por ejemplo, está el tema tributario, un sistema tributario que permite que las personas que más tienen, en términos proporcionales, terminen pagando menos impuestos que las personas que menos tienen. Otro tema tiene que ver con el sistema AFP, que es un sistema AFP que permite capitalizar, ¿no es cierto?, a las grandes empresas,
también está el sistema de relaciones laborales, nuestro modelo de relaciones laborales, que también se ha hecho a la medida de las grandes empresas, a la medida de que las ganancias no se puedan distribuir. Y en general, todos estos enclaves que nosotros lo hemos denominado fueron originados en la época de dictadura militar, con un objetivo súper claro de, ¿no es cierto?, maximizar la tasa de ganancia de estas empresas. Esto a raíz de que unos gerentes pueden obtener estos sueldos estratosféricos a costa de que otros obtengan menos. Ahora, ahí entrando en la historia, en el fondo, uno puede eventualmente argumentar que el país era otro, que en el fondo había ciertas bases que sentar. Uno puede estar de acuerdo o no, pero eso era el leitmotiv, digamos, del momento, ¿no es cierto? Ahora, 30 años después, ¿cómo creen ustedes que tendría que hacer una reforma tributaria para que efectivamente lo que se logró hacer, que ya se capitalizó, ahora se pueda distribuir? Perfecto. Por ejemplo, yo te pongo un caso súper concreto, el caso de Alemania. Alemania tiene una distribución antes de impuestos y transferencias que es igual a la chilena, o sea, son tan desiguales como lo somos acá en Chile. Pero Alemania, una vez de aplicar su impuesto al trabajo y las transferencias, reduce la desigualdad a la mitad, con lo cual ubica a Alemania dentro de las naciones más igualitarias a nivel mundial. En Chile, cuando tú aplicas los impuestos al trabajo y las transferencias, la distribución no se mueve un ápice. Entonces, en ese sentido, las cosas que se deberían mejorar, por ejemplo, tiene que ver con un elemento importante, es la carga tributaria. Es decir, que el impuesto que se le cobra a las empresas debería subir. En este momento esa es la discusión y se dice que se va a dejar en un 20%. ¿Está usted de acuerdo? Nosotros como fundación creemos de que ese nivel en lo absoluto va a ayudar al tema de la distribución de ingresos. Simplemente acá el gobierno ha planteado, ¿no es cierto?, una reforma tributaria en una discusión que se remite a lo que es la educación y aportarle un poco más a la educación en base a lo que pasó el año pasado. Pero eso no tiene que ver con una cosa integral. Y recordemos que las reformas tributarias no se hacen todos los gobiernos. Tienen que pasar 15 años para que se haga una reforma tributaria. Entonces acá nosotros echamos de menos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Fondo de Utilidades Tributarias, que es el FUT. El FUT, claro. Exacto, el FUT, que permite, ¿no es cierto?, que las empresas de alguna manera no paguen los impuestos si es que no retiran las utilidades. Y eso es mucho más probable en empresas grandes, que son las que concentran los ingresos, y también genera de alguna manera una competencia desleal con las empresas más pequeñitas que no pueden acumular o embolsar las utilidades, ellos tienen que retirarlas. Claro. Bueno, hay otros temas también como la renta supuesta, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, hay personas como por ejemplo el exministro Andrés Velasco, que plantea que para mejorar la desigualdad, más allá de una reforma tributaria, se necesita crear más empleo, que finalmente la creación de empleo sería la que nos ayudaría a que Chile sea menos desigual. ¿Está usted de acuerdo con eso? Claro, esa es una opinión que ha dado el exministro, y en base a que, ¿no es cierto?, una persona, si en el hogar 2 personas trabajan, generan más fuentes de ingresos, pero eso desconoce de alguna manera de que las personas, cuando entran al mundo del trabajo, ahí se genera también la desigualdad en el sentido de estas brechas salariales. Por ejemplo, nosotros quisimos testear lo que decía el exministro y también lo que dicen las autoridades del actual gobierno. Y podemos ver de que, por ejemplo, en Gran Santiago, comparando diciembre del 2011 con diciembre del 2010, el empleo subió, se crearon 101.000 puestos de empleo en el Gran Santiago. Pero la desigualdad medida a través del indicador internacional de Gini, en el mismo periodo sube un 7%. Es decir, esa era la gráfica que estábamos viendo recién. Exacto, claro, eso. El empleo está en un 4%. Subió un 4%. Un 4%, sin embargo, la desigualdad, según Gini, subió en un 7%. Exacto. Entonces, eso nos demuestra que el empleo por sí mismo no va a reducir la desigualdad si es que no se pone acento, por ejemplo, en lo que son las condiciones, en la calidad de los puestos de empleo. Cosa que en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, no hemos visto que haya mejorado de manera significativa. ¿Qué propone usted entonces para cambiar dentro de la empresa, o cómo hacerlo para que dentro de las empresas, que finalmente son las que generan los trabajos, dan los salarios, etcétera, desde ahí se fomente la no desigualdad, digamos, mayor igualdad? Exacto. Mira, los estudios internacionales lo que nos indican, la misma OECD, que hay una deuda en Chile que es tremenda en términos de sindicalización y negociación colectiva. Acá falta una reforma integral a lo que decía el modelo de relaciones laborales, ¿no es cierto? ¿Qué negociación colectiva queremos? Hoy en día en Chile solamente tenemos una negociación colectiva que es a nivel de empresa. Solamente pueden negociar, ¿no es cierto?, las personas que a nivel de empresa y no a nivel de rama actividad económica, por ejemplo. Usted está hablando ahora, obviamente, de negociaciones colectivas dentro de los sindicatos, la sindicalización, ¿no es cierto?, del mundo laboral. Pero más allá de eso hay algunos que plantean, y por lo menos en Europa se viene de vuelta en ese tema, que es la flexibilidad laboral. ¿Cree usted que eso también sería bueno o no? Bueno, eso que se ha planteado en Europa también no es tan así, en el sentido de que obviamente los grandes medios están informando acerca de eso.
Pero el problema de Europa, a nuestro modo de ver, también tiene que ver con otros puntos súper claves, que son, por ejemplo, lo que es la financiarización de la economía. Todo esto de que finalmente los grandes capitales, estas grandes fortunas que recién veíamos que acá en Chile, allá también en Europa pasa mucho. Y estas grandes fortunas sacan la plata de las empresas y la empiezan a invertir en la bolsa. Y a través de eso se ha generado también el debacle que hoy en día vemos en Europa. A nuestro modo de ver, en realidad lo que hay que hacer es todo lo contrario. No hay que flexibilizar, sino que... ¿Rigidizar? No rigidizar, pero mantener un nivel de pisos básico que garanticen un escenario de bienestar mayor para toda la ciudadanía. Y en ese sentido, por ejemplo, tener una negociación colectiva de alta cobertura, como lo tienen los países nórdicos, por ejemplo, que no pone en riesgo tampoco el empleo bajo ciertas condiciones, es totalmente posible. Lo que pasa es que eso lo que va a provocar es que, ¿no es cierto?, ese salario máximo que nosotros veíamos en la empresa va a bajar. Va a bajar. Claro, lógico. Gonzalo, muchas gracias por conversar estos temas con nosotros. Entonces, lo que nos queda claro es que yo entiendo que esto es mucho más largo, pero básicamente lo que nos queda claro es que debe ser, para modo de ustedes ver, una reforma tributaria mucho más profunda que la que estamos discutiendo ahora, y segundo, mayor negociación colectiva o sindicalización en el trabajo. Esos son sus principales planteamientos, ¿no es cierto? Exacto. Gonzalo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica como siempre. Los invito a seguir junto a CNN Chile.